Otro de los aspectos en los que la gente con expertise, ¿no?, en metodología puede ayudar es a la integración de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación, que algunas no son tan nuevas, dentro del ecosistema sanitario, es decir, integrándola con las herramientas para poder favorecer el análisis de los datos en vida real y en el futuro, si llega a suceder en algún momento, pues unos análisis de Big Data, ¿no? La minería de datos, toda esta cosa que nos gusta tanto necesita una adaptación local para garantizar la calidad del dato y garantizar que se pueda realizar, ¿no? Además, nos va a ayudar este tipo de herramientas, junto con la historia clínica electrónica, a tener a poder hacer una toma de decisiones más informada, es decir, en la que capturemos e integremos en la toma de decisiones las diferentes perspectivas, desde la de los pacientes y sus familiares, los ciudadanos y, por supuesto, los profesionales que realizan la atención en la que queremos actuar, ¿no?, o en la que los directivos tienen que tomar decisiones. Es un poco como la fábula del elefante. Puede haber muchos sabios ciegos tocando un elefante para intentar identificar qué es, y cada uno dará una descripción completamente distinta al otro sabio. Y solo una perspectiva global de este elefante nos va a permitir dibujar su imagen completa, ¿no?, con la información que nos dan los diferentes sabios. Además, las unidades de calidad deben tener un componente, vamos a decir, bioético importante, son un poco la brújula de la asistencia sanitaria. Tienen que tener el tiempo para indicarnos dónde está el norte hacia el cumplimiento de los principios básicos del Sistema Nacional de Salud o del sistema sanitario que en cada caso aplique. Por tanto, y para eso contamos con varios tipos de herramientas o de tareas, ¿no? Entre ellas, estas son quizás las más comunes, ¿no? Nosotros evaluamos, proponemos acciones de mejora, implementamos las acciones de mejora o ayudamos a implementarla, alineamos perspectivas, mediamos en situaciones de conflicto, facilitamos la comunicación y la implementación de innovaciones. Tenemos que estudiar las circunstancias y el contexto para poder implementar estas innovaciones, y además ayudamos a evidenciar lo que es una buena práctica o la evaluación de la tecnología que queremos incluir. De manera que los aspectos clave y el marco conceptual, hay muchos, como he dicho antes, puede haber distintas perspectivas o distintos marcos conceptuales dentro de la calidad. Uno que a mí me gusta bastante es el Total Quality Management, como he dicho, en el que es toda la institución, desde arriba hasta abajo, que se impregna de esta gestión de la calidad, ¿no? De manera que se establecen círculos virtuosos de mejora continua en los que se introduce la reingeniería de procesos como una manera habitual, reingeniería, análisis o rediseño de los procesos como una herramienta habitual para la mejora continua, y además una evaluación crítica constante de los resultados que obtenemos en nuestro día a día, ¿no? Esto sin olvidar, me gusta aquí recordar que nosotros somos instituciones científicas. A ver, Taylor, de principios del siglo XX, ya lo dijo, ¿no? Hablaba de los principios científicos de la gestión, ¿no? Pues a cuanto más estos principios científicos en la gestión deben aplicarse en una institución que ya de por sí debe ser científica, ¿no? Lo que decía Taylor era que había que utilizar el método científico para mejorar la gestión de las empresas. Y seleccionaba una serie de puntos clave, ¿no? Los que están aquí son los más llamativos. Había que utilizar un método científico para identificar, es decir, eliminar opiniones, opinología, y meter más ciencia. Había que hacer una selección científica de los trabajadores, es decir, no cualquiera vale para cualquier función o cualquier responsabilidad y competencia, sino que hay gente que tiene talentos naturales o que ha desarrollado talentos a lo largo de su experiencia que le permiten ejecutar mejor unas cosas que otras. Hay que compartir la responsabilidad. Las responsabilidades de que fracase un producto no dependen del trabajador exclusivamente, aunque pueda ser el que cometa un último error que lleve a esa baja calidad, pero sin embargo hay que compartir las responsabilidades porque es de todo a lo largo de la cadena, desde los gestores a los trabajadores, y hay que reconocer el mérito de los trabajadores, así como formarlos adecuadamente para que puedan llevar a cabo su tarea. Y esto implica que a los trabajadores que mejor lo hagan, pues se les debe promover, se les debe dar una promoción.
Esto suena muy parecido a lo que siempre en los manuales de gestión se nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, otra de las grandes pioneras en cuanto a la medición de resultados ha sido Florence Nightingale, que además la recordamos siempre porque creó las escuelas de enfermería y sin embargo nadie se acuerda de que Florence Nightingale fue una de las primeras estadísticos que hubo en la historia. No quiere decirse que fuera la primera mujer estadística, sino que cuando la estadística se estaba creando, cuando el cuerpo de conocimientos estadísticos se estaba creando, Florence Nightingale fue una de las personas que participó de esto. Uno de los primeros estadísticos fue Florence Nightingale. Y luego llegamos a William Edwards Deming, ¿no? Él define un poco el Total Quality Management y habla de 14 principios, 7 enfermedades mortales y 8 obstáculos. Y como veréis, están muy implicadas con la gestión de las organizaciones, en este caso gestión sanitaria, y por supuesto con la calidad. Los 14 principios son estos, no voy a entrar en todos porque no tenemos el tiempo, pero me parece interesante los que están señalados porque creo que aplican muy bien a las instituciones sanitarias. El primero de los principios que cree básicos en la gestión adecuada dentro de la calidad total es la constancia en el propósito. Y esto a veces el sistema de salud se olvida. Y la constancia en el propósito es una y solo una en un hospital o en un centro de salud, que es dar la mejor asistencia sanitaria posible a los pacientes que nos lo solicitan, bueno, los pacientes que tenemos que atender, ¿vale? A veces nos lo solicitan y otras veces los vamos a buscar porque no nos lo han solicitado a tiempo, ¿vale? Esa es la constancia en el propósito y la debemos tener. No tengo claro que a veces esta constancia en el propósito se mantenga, porque me da la sensación de que a veces el paciente se pierde en algún momento en la toma de decisiones, desaparece del mapa. Además, otra de las cosas que decía Deming es que no hay que competir en el precio de venta, sino en la calidad. Es decir, no tenemos que intentar dar más por el mismo precio, no tenemos que hacer más operaciones por el mismo precio si no estamos dando la calidad adecuada. Hay que competir con la calidad, hay que tener los mejores resultados, siempre y cuando demos el servicio adecuado, ¿no? Acordaos que estamos partiendo de la constancia en el propósito. Además, debe haber un sistema de mejora continua, el que queramos, el Total Quality Management u otro, pero tiene que haber un sistema de mejora continua, el ciclo virtuoso de la mejora continua. Y otra de las cosas que hay que hacer es que hay que eliminar las barreras entre departamentos, ¿vale? Acordaos, estos son los 14 principios. Hay más, pues capacitar a los trabajadores, fomentar el trabajo en equipo, eliminar el miedo, eliminar eslóganes en el sentido de eliminar frases fáciles que no llevan aparejada una vinculación o una implementación de lo que se está diciendo, ¿no? Simplemente una frase vaciada de contenido. Bueno, son muy interesantes los 14 principios, os recomiendo que os paréis y los veáis. Las 7 enfermedades mortales que define Deming serían la falta en la constancia en los propósitos, el énfasis de ganancias a corto plazo y la movilidad de los ejecutivos. Bueno, he señalado 3, pero creo que estas 7 deberíamos comentarlas en general, ¿no? Hay una falta de constancia en los propósitos. Muchas veces nos interesa más mantener nuestro puesto. Y no estoy hablando solamente de los gestores, estoy hablando a todos los niveles, porque la plaza en propiedad, bueno, te da una cierta libertad, pero no todo el mundo tiene plaza en propiedad y a lo mejor es que nadie debería tener una plaza en propiedad, pero sí una constancia en el propósito. Y esto a veces falta. Énfasis en las ganancias a corto plazo. Como nunca sabemos si después de las próximas elecciones la gerencia va a ser la misma, ¿vale? Los puestos de confianza o los puestos que son gerenciales o directivos, pues en general intentan tener resultados a corto plazo para que al final de las elecciones puedan lucir unos indicadores vistosos, ¿no? Evaluación por rendimiento o revisión anual de resultados. Es decir, cuando se evalúan únicamente las ventas, ¿no? Cuántos pacientes hemos visto, cuántos quirófanos hemos visto. Luego la movilidad de los ejecutivos, estamos un poco con lo mismo, ¿no? Si no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el cargo, no nos vamos a molestar en tomar decisiones de modificaciones a largo plazo, porque no las vamos a ver terminar y además tendemos a pensar que el que venga después de nosotros no las va a continuar. Tampoco se documenta muy bien para que esto suceda, ¿no? La gerencia basándose solamente en cifras visibles, o sea, cuando solo nos interesa cumplir los indicadores que nos piden y no cumplir con la calidad. Cuando tú cumples un indicador, en general no tiene sentido seguir enviando los datos, ¿no? Porque si ya estás al 100% o ya has superado el estándar, entonces eso deja de importarnos y solo nos importan los próximos indicadores, de manera que la calidad en los que no estamos vigilando cae, ¿no?
Costes adicionales que han de enfrentar compañías por aspectos relacionados con salud. Esto no aplicaría demasiado, aunque creo que después de la COVID hay que reconocer que sí aplica, porque ¿cuántos son los profesionales sanitarios que tienen un trastorno de postraumático, ¿no? O que se han enfermado y tienen secuelas por la COVID? Y esto es un coste que el sistema de salud, yo no sé cómo va a conseguir enfrentarse a él. Costo excesivo de garantías y de responsabilidad. Bueno, esto tampoco aplica demasiado, pero sencillamente porque nosotros no tenemos un sistema de accountability claro. O sea, normalmente cuando tú no haces algo correctamente no se piden responsabilidades y se deberían pedir. Y estas son las 8 enfermedades mortales. El otro de los 7 errores, y estos son los 8 enfermedades mortales, ¿vale? Perdonad que me he despistado. Una es descuidar la planificación a largo plazo. Hay muchas, pero vamos a centrarnos en estas 3. Una es descuidar la planificación a largo plazo. La 4 me gusta mucho porque son excusas que a mí me ponen todos los días. Cuando vemos indicadores, por ejemplo en el observatorio de resultados o en el contrato programa, que no cumple, que no se ajustan a otros hospitales, la respuesta que tenemos siempre en la punta de la lengua, todos, directivos, asistenciales y muchas veces las unidades de calidad, es que nuestros pacientes son diferentes. Y sin embargo existe una cosa que se llama ajuste al riesgo y que elimina en cierta medida ese sesgo de diferencia entre los pacientes, y seguimos viendo diferencias entre los indicadores y seguimos excusándonos en que nuestros pacientes son diferentes. Y el 6 me gusta mucho porque es cuando se considera que el Departamento de Control de Calidad, que es como se nos llaman algunas empresas a las unidades de calidad, deben ser los que se hagan cargo de los problemas de calidad. Cuando la calidad, como hemos visto, está en el corazón de la asistencia sanitaria y por tanto es parte ineludible de la asistencia sanitaria y responsabilidad de todo el equipo asistencial. Os recomiendo también que os leáis las 8 enfermedades mortales. La 7, por ejemplo, me gusta mucho, que es la tendencia a culpar a los trabajadores de lo que sale mal. Si no cumplimos un indicador es culpa de los asistenciales o de los jefes de servicio, de quien sea, que no lo han hecho. Y esto no es así. Siempre es un trabajo en equipo y siempre hay más de un fallo a lo largo del proceso. Bueno, el ciclo de mejora continua, que puede incluirse dentro del Total Quality Management o considerarse aparte. Es decir, si tú no eres capaz de implementar un Total Quality Management, porque no toda la institución, muchas veces ni siquiera las gerencias, están implicadas en la mejora continua, no te queda otra que reducir tus expectativas a introducir ciclos de mejora continua en todos los procesos asistenciales y procesos de gestión que se te permita, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para decir que, como hemos visto que la mejora continua debe ser parte de la gestión y que la gestión debe ser realizada por lo menos en un porcentaje importante por profesionales sanitarios, hay una cosa que es esperanzadora, y es que por ejemplo, este artículo indica que las habilidades de gestión o las habilidades directivas se pueden aprender, ¿vale? Y de hecho, en general, no solo los profesionales, sino las instituciones sanitarias son organizaciones que aprenden. ¿Vale? Esto no es una frase dicha por decir, sino que son organizaciones que de su propio trabajo tienen que ir aprendiendo constantemente, en un ciclo de aprendizaje continuo, ¿no? De hecho, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es cómo está cambiando el paradigma de la epistemología médica actualmente con el real world data y la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Pero no voy a entrar ahí. Simplemente recordaros, ya a modo para finalizar, que tenemos que tener una constancia en el propósito como instituciones sanitarias, como empresa, que es la medicina centrada en el paciente, la medicina que se ocupa del paciente, dar la mejor asistencia sanitaria posible a nuestros pacientes. Escuchar a los pacientes también es importante para tener esa constancia en el propósito. Hay que competir en calidad, no en precio. Cuando un proceso no funciona porque no llegamos a los resultados como si dijeras, no lo damos al precio que nos pide la administración, no somos suficientemente eficientes, tenemos que revisar el proceso de toma de decisiones y adecuarlo a la situación. Tenemos que revisar el proceso asistencial y mejorarlo, ¿vale? Mejorar la calidad. Cuando mejoremos la calidad, probablemente vamos a reducir el precio o no, pero vamos a estar dando la calidad asistencial que merecen nuestros pacientes. Para esto ahora mismo está muy de moda una cosa que se llama Value-Based Healthcare, o medicina basada o asistencia sanitaria basada en el valor, y que no es más que la evolución al siglo XXI de la medicina basada en la evidencia y centrada en el paciente. Pero es bastante interesante y entronca mucho con los estudios económicos de coste-utilidad. Otra de las cosas que hablábamos eran eliminar barreras entre departamentos. El paciente es uno y el proceso es multidisciplinar y también es uno, y multiservicio, por tanto. Debemos ver procesos y no servicios, porque los servicios de lo que sea solamente ven una parte del problema.
y a veces se generan problemas de comunicación entre ellos que empeoran el proceso. Además debemos acompañar al paciente. Esto lo he tomado de un hospital de Queensland, de Australia, pero que me parece muy bonito, esos pasitos que vamos dando acompañando a nuestro paciente en todo su itinerario. Para terminar, nos habíamos hecho esta pregunta: ¿qué importancia tiene la calidad en la dirección de los centros sanitarios? Os recuerdo: evaluar, proponer, implementar, alinear, mediar, facilitar, estudiar y evidenciar. Y de hecho, solamente recordaros que muchas veces nos preguntamos que cuál será la próxima mejora disruptiva del Sistema Nacional de Salud y nos imaginamos grandes proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, grandes máquinas diagnósticas o terapéuticas, y sin embargo yo me atrevo a pronosticar que la innovación más disruptiva que vamos a tener en el futuro van a ser las nuevas formas de gestión, donde vamos a revisar nuestros procesos asistenciales. De hecho ya lo estamos haciendo, y vamos a hacer un rediseño. He puesto reingeniería, que es el momento más extremo en el que un proceso es tan malo que tienes que volverlo a diseñar desde el principio, pero en general lo que vamos a hacer es un rediseño de los procesos, es decir, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, a levantar estas cajas negras entre las entradas y las salidas. En general lo que nos encontramos son laberintos para los pacientes y laberintos para los profesionales que se atienden. ¿Dónde encontrar los datos? ¿A dónde ir? ¿Cuántas veces volver? ¿Por qué no se le puede hacer consultas en las que se vean varias cosas de alta resolución, que se llama, ¿no? Que se le haga una analítica, un electro, le vea el cardiólogo, le pueda ver el neurólogo o lo que sea? Vemos estos laberintos y los racionalizamos, ¿vale? Reflexionamos sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir para aquí y luego para allá? Y luego, ¿por qué nosotros tenemos que abrir 4 programas distintos para poder ver a un solo paciente, ¿no? Y después, con los profesionales que intervienen en el proceso, contando con ellos desde el principio y contando con los pacientes en los que se encuentran dentro del proceso, vamos a diseñar unos procesos asistenciales mucho más racionales y vamos a introducir ahí todos, porque a veces nos pensamos que este es un proceso asistencial: entra el paciente, le hacemos una serie de cosas y sale con una consulta de revisión o con un alta, y sin embargo no todo es eso. Hay 1000 cosas que van hasta a los departamentos de gestión de compras o de mantenimiento que tienen que tenerse en cuenta en cualquier proceso asistencial. Y del proceso asistencial más conceptual, que es un nivel 0 como el que os he enseñado, llegamos al itinerario concreto de los pacientes: por qué sitios va pasando poquito a poco y cómo podemos ir mejorando cada uno de estas fases del proceso asistencial. Y para eso utilizaremos indicadores que, como nos definió Avedis Donavenian, que es uno de los popes de la calidad asistencial, puede ser de estructura de proceso y de resultado. Actualmente los indicadores de estructura se miden muy bien: cuántos quirófanos tenemos, cuántos enfermeros, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas médicas, me da igual el sexo, género o lo que queráis, ¿vale? Cuántos pacientes entran, cuántos pacientes se van de alta, cuánto tiempo están, ¿no? Las entradas las tenemos bastante bien medidas. Los recursos los tenemos muy medidos. ¿Por qué? Porque nos pagan o no nos pagan en razón de los recursos que utilizamos. Sabemos muy bien cuántas operaciones hacemos, cuántos catéteres gastamos, todo eso está bastante bien medido, la farmacia y tal, pero medimos muy mal los resultados. Los resultados, sobre todo en salud, los medimos muy mal. Básicamente medimos complicaciones y supervivencia, cuando es mucho más complejo, ¿no? Entonces, sencillamente quería dejaros esta serie de reflexiones sobre cómo una unidad de calidad puede ayudar a la gerencia, ¿no? a la función directiva. Si pensamos en que los calidólogos, vamos a decir esto, somos expertos en análisis de procesos, y como os propongo, y espero que estéis de acuerdo conmigo, el rediseño de procesos es una de las próximas innovaciones disruptivas del Sistema Nacional de Salud, veréis que la calidad asistencial tiene mucho que aportar a las gerencias actualmente. Y simplemente daros las gracias. Os voy a enviar otra lección, porque me pidieron a ver si podía hablaros de temas interesantes durante 1 hora, porque tampoco es cuestión de aburrir, ¿no? Y a mí me pareció interesante dividir las clases en 2, esta y la próxima, que es la relación de la función directiva y el paradigma de la salud global. Muchas gracias. Cualquier duda, ahí tenéis mis datos, me podéis preguntar lo que queráis.